acompañen a leer el libro de Josué. Anoche estuvimos compartiendo con los jóvenes, es algo que estoy meditando también en este tiempo, así que les quiero pedir que compartamos Josué 1. ¿Algunos conocen, han leído sobre la historia de Josué? ¿Sí? ¿Han leído? Bueno, para los que no han leído, ahora vamos a descubrir algo de este hombre que fue un varón de Dios, forzado y valiente. Josué 1, ¿todos lo tienen? Vamos a leer, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aquí este hombre, Moisés, si nos paramos en la historia, él estaba, como todos saben, estaba Moisés, estaba al frente de lo que sería el éxodo del pueblo de Israel. Él fue el enviado de Dios para sacarlo de Egipto. Pero bueno, llegó un momento en el que Moisés muere y el que queda al frente es Josué. Todo un desafío. Porque una cosa, como ya varias veces lo hemos compartido, era estar con Moisés, el que metía el palito en el agua y se abría el mar rojo, el que oraba y salía de la piedra. Estaba Moisés, era el capo de todo, digamos. Ahora él se va y la responsabilidad pasa sobre un hombre que, si bien vamos a ver cómo era su vida más adelante, ya se le pone sobre sus hombros, podemos decir, una carga pesada. Ya no estaba Moisés, antes decía, bueno, si yo llego a fallar, su operación no es tan ferviente, si no tengo tanta fe, todavía no tenemos Moisés para que el Señor nos ponga. Ahora ya no estaba Moisés. La cosa dependía del Señor, obviamente, pero la responsabilidad estaba sobre Josué. Y fíjense lo que haber sido, porque una cosa es leer y saber cómo es la historia, qué sé yo, pero una cosa es que nos hubiera tocado a nosotros. Yo no sé, anoche compartiendo con los chicos algo también de la vida de Josué, y yo decía, la verdad es que cuando Dios le habla a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora vos tenés que llevar al pueblo adelante. Yo no sé qué tan espiritual habrá sido la respuesta de Josué, pero yo me imagino a Josué algo como esto, que dice: a la flauta, y quedo con la boca así abierta como este hombre. ¿Por qué? Porque se le venía todo el peso de lo que antes descansaba sobre Moisés, ahora se le venía a él. Sin embargo, vamos a ver cómo reacciona. Primero, vamos a ver algunos puntitos. Primero, cuando Dios le habla, empieza a mostrar lo que es su voluntad. Josué sabía cuál era el propósito por el cual el pueblo de Israel estaba ahí a punto de cruzar el Jordán. Sabía que lo tenían que cruzar. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido una tierra, esta tierra prometida, y ellos tenían que entrar. Josué sabía. No sabía cómo, pero Dios le había dicho y le dice acá: vos te vas a encargar de llevar al pueblo de él. Yo no te voy a desamparar ni nada, pero vos vas a llevar el pueblo de él. Y ahí le estaba revelando parte de su voluntad. No le estaba revelando todo. Cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, Dios nos marca un rumbo, pero no revela todo el camino. Porque si no, conocer cómo va a terminar la cosa de antemano es fácil. El tema es que a medida que nosotros vamos caminando, Dios se va revelando y nos va diciendo cuál es su voluntad y cómo tenemos que proceder. Acá Dios le dice: vos te vas a encargar, anda para adelante, yo voy a estar con vos. Y eso es todo lo que tenía Josué. La promesa de Dios que iba a estar con él y que lo iba
iba a guiar y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Y ahí Josué, vamos a ver cómo reacciona. Dios le dice, tenés que esforzarte y ser muy valiente. Dios iba a estar con Josué. Le dice, yo te voy a estar, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Pero esfuérzate y sé muy valiente. Y para nosotros también es esa palabra. En el camino del Señor sabemos que Dios va a estar con nosotros porque lo dijo Mateo. Voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. Pero eso no nos libra de que, o no va a ser que significa que nuestra vida va a ser un camino de rosas. Todos lo sabemos. No vamos a caminar sobre el pétalo de rosas, con mucho perfume todo el tiempo. Muchas veces vamos a pasar por pruebas, ¿o no? Algunas pruebas van a venir de parte del Señor. ¿Por qué? Porque quiere fortalecernos. En medio de la prueba nos quiere hacer crecer. Otras veces las pruebas van a venir porque somos medios cabezones y no hacemos las cosas que Dios nos dice. Y ahí viene la prueba. Hay que saber identificar cuando nos metemos en problemas por desobediencia o cuando la prueba viene de Dios que nos quiere ayudar a crecer. Si viene de Dios y yo estoy ahí, bueno, gloria a Dios, en algún momento vamos a salir, porque así como Dios pone la prueba, también pone la salida. ¿Me siguen con esto? Bien. Acá hay algo muy importante que yo quiero recalcar, y con esto también soy pesado, pero que es, yo creo que es algo muy importante para nosotros, para todos. De acá, que nos vayamos a la presencia del Señor. Y está en el versículo 8. Fíjense lo que dice. Nunca se apartará de tu boca el peligro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense cómo tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, de día y de noche. Y hay que tener cuidado porque no solo las presiones de este mundo, lo que estamos viviendo diariamente, nos quita tiempo para leer la palabra de Dios, sino que también hay filosofías o doctrinas que están dando vuelta diciendo que ya la palabra de Dios, bueno, sí está bien, pero hoy en día hay que llevarle la punta de la profecía. Hubo el pastor en un congreso de eso, que decía, no, usted ahora le tiene que llevarle la punta de los profetas, porque la palabra de Dios, bueno, está bien como para decir una guía para la vida, cómo te tenés que portar, pero lo importante es la profecía. Y eso es una doctrina que no viene de Dios, porque Dios lo que nos pide es que nos peguemos a la palabra de Dios. Es más, cuando Dios en un momento le dice al pueblo de Israel, ustedes en un tiempo me van a pedir un rey, ese rey va a tener que escribir a mano su propia palabra. En esa época el rey va a tener los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, pero él iba a tener que pasar a mano. Fíjense lo importante que es para Dios que nosotros nos apeguemos a su palabra. Y acá Josué, y nos dice también a nosotros, de día y de noche mediten en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Y no es fácil. Yo este año me había propuesto, estaba a decir, voy a leer 5 capítulos por día. Y empecé más o menos bien, ¿vieron? Como cuando uno empieza la dieta, los primeros días le pega con todo. Pero empezaron a pasar los días y uno se le empieza, ya se come un bocadito de más, y bueno, el lunes empiezo de nuevo. Pero yo vi 5 versículos, 5 capítulos por día y empecé bien. Pero ya con el tiempo, bueno, un día llegué muy cansado, había trabajado mucho, ya leí 3 y me quedaba dormido, porque mañana leo 7. Y el otro día llegué cansado y leí 2 y ya cuando me di cuenta tenía como 20 capítulos atrasados. Y ya quería empezar a ponerme al día y me di cuenta que no sirve, no era una cosa de correr para leer por leer, sino que tenía que meditar en la palabra de Dios. Ahora, yo cuando fui digo, bueno, tengo que ponerme a leer más. El tema es que uno tiene que atacar el problema de raíz. Mi problema no era que me dormía, el problema es que no le estaba dando el tiempo y me estaba ocupando el tiempo en otras cosas. En cuanto a responsabilidad y lo que hacía en el trabajo, me podrían haber puesto un 10, porque le daba todo el lugar. Pero en cuanto a la lectura de la palabra del Señor, ahí le estaba trabajando. Entonces, uno tiene que atacar el problema. Muchas veces no es que no querramos, que no podemos, que no tenemos tiempo de leer la palabra de Dios. Es que muchas veces le estamos dando más tiempo a otras cosas que a lo que es realmente importante. Una vez tuvo el pastor Vidal, ¿se acuerdan acá? Que dijo, contó una historia y dijo que hay cosas que son urgentes, hay cosas que son necesarias, pero nunca tenemos que descuidar lo que es realmente importante. Y si para Dios es importante que nosotros tengamos ese apego a su palabra, que meditemos en ella de día y de noche, para nosotros tiene que ser muy importante estas cosas. De ahí se desprende el resto. Como dice, que vamos a leer más adelante, Mateo 6:33, que dice, de memoria, ¿alguno? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Hoy en día las urgencias, sobre todo en lo económico, lo demás, o lo que sea, nos corren tanto que nos pisan los talones, que a veces nos ocupamos y ponemos
como más importante eso y descuidamos lo que es realmente importante. Entonces, acá Dios le dice, yo voy a estar con vos, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero apégate a mi palabra. De ahí dependía muchas cosas. Y ahí Josué vemos que él se apegó. Y fíjense cómo Dios acá le muestra por etapas, o le va mostrando algunas cositas. Entonces, primero dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les voy a dar. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de los pies. Fíjense lo que hace Dios. Primero le va a mostrar a Josué el pasado, le va a mostrar el presente y le va a mostrar el futuro. El pasado le dice, ¿te acuerdas cómo yo estuve con Moisés? Así voy a estar con vos. Y esto también a nosotros. Hoy cuando tú tengas que tomar una decisión, porque hay que enfrentar un problema, si te agarras de la mano de Dios, Dios te va a decir lo mismo. Mira, yo te voy a mostrar lo que hice en el pasado. Y cada uno de nosotros tiene su testimonio de vida o testimonio que ha visto en otro lado. Bueno, yo he visto, en este tiempo que estoy acá, gente que ha sido sanada de un cáncer porque alguien oró por esa persona. Entonces, cuando yo tengo que enfrentar un problema, Dios me dice, así como estuve antes, voy a estar ahora y te muestro lo que va a hacer. Nosotros tenemos que tener, a Josué le decía, así como estuve con Moisés. ¿Se acuerdan? Josué había estado toda la época del éxodo, de que salieron de Egipto. ¿Y qué le mostró Dios en todo ese camino con Moisés? Le mostró cuando llegaron al Mar Rojo y Moisés puso el palito en el agua y se abrió el Mar Rojo. Eso lo vio. Josué pasó por ese lado. Después le mostró cuando habían 3 millones de personas en el desierto y Dios de noche hacía descender el rocío y después se transformaba en el alimento al otro día. Josué lo vio eso. Vio que cuando tenían sed, Moisés fue y tocó una piedra y empezó a salir agua de ese lado. Y así como eso, vio un montón de cosas. Vio como Josué, vio como Dios les ayudaba a derrotar a los enemigos que se les cruzaban, cómo hizo todo esto. Entonces Dios le dice a Josué, yo sé que la tarea que te estoy dando te puede llegar a dar un poquito de miedo por la responsabilidad que te doy. Pero así como yo estuve antes, hice todas esas cosas con Moisés, ahora voy a estar con vos. Entonces, lo lleva para atrás, no para borrar la basura que muchas veces nosotros hacemos en el pasado, sino que lo lleva para recordar lo poderoso que fue Dios antes y le dice, así como fui antes, voy a hacer ahora. Nosotros tenemos que creer. Muchas veces cuando enfrentamos los problemas empezamos a abrir los ojos y no sabemos dónde agarrarnos y queremos correr al Señor, pero después que luchamos, tenemos que volver al pasado. Pero no para ver lo malo y revolver esa vieja herida, sino que tenemos que volver al pasado para ver lo bueno que Dios ha hecho. Y así como lo hizo antes, lo va a hacer ahora y lo va a hacer para adelante. Entonces, lo lleva al pasado, lo trae al presente y le dice, vos, con todo este pueblo, vas a cruzar el Jordán. Y después el futuro le dice, y toda esa tierra que está allá, como yo se la prometí a tus padres, a ustedes se la voy a dar. Entonces Dios lo lleva, le muestra el pasado para que él se fortalezca, tenga confianza, le muestra el presente para que sepa lo que tiene que hacer y le muestra el futuro para a dónde tiene que ir. Y nosotros esto también tenemos que orar a Dios para que nos muestre todas estas cosas. Cuando tenemos que tomar decisiones o enfrentar algo, que Dios nos muestre el pasado para que no nos olvidemos de que Dios ya ha hecho algo, de que yo lo he visto y de que lo va a hacer ahora. Que ahora me diga qué es lo que tengo que hacer y que me muestre el futuro para que sepa para dónde ir. Si Dios me dice tenés que ir para allá, bueno, yo tengo que saber para dónde ir para empezar para allá. Entonces, así como Dios le habla a Moisés, a Josué, también nos habla a nosotros hoy. Pasado, presente y futuro. Y si no nos acordamos de lo que Dios ha hecho, digamos, Señor, así me acuerdo de todo lo que hiciste hace yo. Me pongo muy guapo ahora contra las adversidades. Porque Dios ha hecho cosas y lo va a hacer de nuevo. Amén. Bien. Cada uno de nosotros, así como Josué, y Alex le decía a Rosa, estamos comisionados para conquistar la tierra. No vamos a ir a pelear como en la época de Josué, pero donde estemos, tenemos que conquistar nuestra tierra. En nuestro hogar, primeramente, con nuestros vecinos y a donde nos movamos. En nuestro hogar hay que librar batallas, ¿no? Cubriéndonos de los ataques que podamos tener, para no desviarnos de la voluntad de Dios. No, siempre le echamos la culpa al diablo, de que el diablo hace esto y lo otro. Muchas veces somos nosotros nomás que solitos nos vamos y nos apartamos de la voluntad de Dios. Y empecemos a luchar en nuestro hogar. Venimos por nuestro hogar, por nuestra esposa, el marido, por nuestros esposos, por nuestros hijos. Ahí tenemos grandes batallas para librar. Pero dice el Señor,
que Él nos da la tierra que pisó la planta de nuestros pies. En nuestro hogar, si le abrimos la puerta al Señor, es tierra nuestra. Tenemos que pelear por lo que está ahí. Tenemos que ganarla. Hay que esforzarse y ser valiente. Pero hay que pelear. El Señor es el que nos va a dar la victoria. Y tenemos mucho para luchar ahí. También por nuestros familiares, por nuestros vecinos. El barrio, muchas veces en este lugar dijimos que este barrio es duro y qué sé yo. No, el barrio no es duro. Es cuestión de caminar, empezar a pisarlo con fe, creyendo que Dios algo va a hacer. Y nosotros empezamos a mirar, no, que esta gente tiene plata, que con la plata no te se le la punta, que... No, nosotros lo tenemos, con fe, lo que Dios va a hacer. Entonces, eso empezamos a pisar. Y también, como decía Noche Rosa, por donde estemos. En nuestro lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en donde nos movamos, es una tierra que podemos llegar a conquistar. Entonces, cuando entramos a algún lugar, yo entro a trabajar, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo acá. Ayúdame a tomar decisiones sabias, ser inteligente, que prospere el trabajo de nuestras manos también, pero que también prospere lo que yo pueda hacer para el Señor. Muchas veces, hoy en día, hay mucha gente que trabaja, que tiene muchas horas afuera de la casa, que no se puede involucrar mucho en las tareas de la iglesia porque el tiempo, el trabajo y lo que sea le roba mucho tiempo. Entonces, aprovechemos sabiamente y decir, bueno, Señor, yo a lo mejor no me puedo involucrar en salir a caminar el barrio, pero donde yo estoy, ahí voy a hacer la diferencia. Ahí puedo empezar a hablar, puedo empezar a contar mi testimonio, puedo empezar a juntarme con, si tengo algún cristiano, empezar a hablar con los cristianos que están en el lugar. A veces es cierto, el tiempo no da, están papá y mamá fuera de la casa, entonces hay que aprovechar sabiamente el tiempo. Mi campo misionero es el lugar donde estoy. Y cuando vuelvo, aprovecho el tiempo para estar en familia, dejar un poco de lado la televisión, el Facebook, el WhatsApp y todo lo que hay, para pasar un buen tiempo en familia. ¿Amén? Amén. Para esto yo tengo que conocer la voluntad de Dios, para saber si estoy parado en el lugar que tengo que estar parado. A veces hay que dejar cosas de lado y eso se me complica. Fíjense, vamos a ir a leer Colosenses 1. Fíjense cómo oraba Pablo. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acá hay tres aspectos que marca. Dice, 1, no cesamos de orar para que andéis como es digno del Señor. El 2, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que es andar como es digno del Señor? Andar como es digno del Señor es comportarse como se comportaría el Señor en una situación. Cuando voy en el colectivo y sube una señora mayor o una persona mayor, ¿yo qué puedo hacer? Tomo una decisión. O me hago el dormido y voy cabeceando, o me levanto y le doy el asiento por más cansado que esté. Bueno, eso es andar como es digno del Señor. Fíjense que no son grandes cosas espirituales como tocar y que se abra el mar rojo, y que yo ore y que caiga comida del cielo. Muchos aspectos tienen que ver con nuestra vida diaria, que es donde a veces, por ser tan rutinario, por ser una tarea tan común, no le damos tanta importancia y no nos comportamos como es digno del Señor en esos pequeños detalles, como darle el asiento a una persona mayor, como ser amable con las personas a pesar de que te tratan mal. Y esto es, y a veces hay una cosita que es simple con las personas. A veces una sonrisa, un gesto amable o un abrazo, encima que es grande, no le hace mal a nadie. Y muchas veces nosotros nos perdemos esa oportunidad, que yo le voy a contar un testimonio, a veces a mí me abre una puerta para poder hablar con una persona. Ahí estaba yo trabajando, y estaba con mil cosas en la cabeza, estábamos ahí a mil tratando de terminar algo, y viene una señora y saludó con toda la buena onda. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué se llama? Así con toda la buena onda, bien dicharachera esta señora. Y viene y saluda, hola, ¿cómo estás? Y seguí con lo mío, y bueno, siguió, pasó. Después cuando terminé, así que me senté un poco, como estaba tomando ahí unos amargos, y me puse a pensar en lo que había hecho en el día, y me di cuenta que no había sido atento con el saludo. Uno que viene con toda la onda y va a decir hola, así, como que le cortaste el rostro.
Así que de verdad me puse con eso y estaba con ese inquieto, así que cuando pude salir, fui y le hablé y digo, mira, te vengo a pedir perdón. Le digo, ¿cómo me dice? No, le digo, porque vos fuiste allá, saludaste con toda la buena onda y yo estaba con mis cosas en la cabeza y no te llevé mucho la punta. Ah, dice, bueno, no te hagas problemas, dice, yo sé que están en familia, qué sé yo, pero bueno, te agradezco el gesto, qué sé yo. Y de ahí en más, me abrió puerta para tener una confianza con esta señora y cada tanto podemos hablar. Ella estaba muy preocupada por algunas cosas, algo del Señor le pude compartir, pero a veces un gesto amable es lo que te abre las puertas para otras cosas. Hoy en día va la señora, por ella también estoy ocupado, dice hola, y cuando no le saludo dice, che, salúdame, si no después me va a tener que pedir perdón de nuevo. Así que cuando te lo dice se escucha por todos lados. Pero esas cosas, a veces un gesto amable que no es tan espiritual, te abre puertas para otras cosas. Y muchas veces dejamos pasar esas oportunidades. A veces también es, como decía recién, a veces el tema de conocer la voluntad de Dios y tener mi trabajo y que no me deje involucrarme con las cosas, decir, bueno, que yo tengo que venir para acá y no puedo servir en la iglesia, no puedo salir con los hermanos, pero como decía recién, hay algo que el diablo, ni nadie, ni el trabajo, nada te puede quitar, que es el ministerio de la oración y de la intercesión. Porque vos podés estar muy ocupado, pero siempre tenemos baches tremendos. Ya sea cuando estás esperando el colectivo, a veces un parate en el trabajo por alguna cosa, o cuando estás ahí sin hacer nada que podés. A veces incluso cuando vas manejando, paras en un semáforo, tienes un tiempo para estar orando. No son grandes oraciones de horas y horas. Hay un minuto, esas oraciones relámpago con el Señor, que con fe y intercediendo por otros, tienen mucho valor delante del Señor. Para esto, a veces hace falta levantar el teléfono. Y así como muchas veces lo llamamos al pastor y lo llamamos por problemas, mire que me pasó esto, que mi sueño me iba a casa y no se va, bueno, y todas esas cosas, así que a veces lo llamamos al pastor con los problemas, decimos, pastor, mire, no puedo estar todo lo que quisiera en la iglesia, pero me voy a comprometer a orar. ¿Por qué hay que orar? Y ahí uno pide el motivo de oración. Está la nietita de Garriente, listo, yo tomo la oración. Está esta señora que va a hacer una biopsia y tiene que conocerse, listo, yo tomo por el pedido de oración. Y están Elías y Juan y la mamá y el bebé, yo tomo ese pedido de oración. Y todos los días voy levantando oraciones, intercediendo por el pueblo. No estoy físicamente, pero estoy intercediendo delante del Señor. También los jóvenes, ¿cuándo fue el domingo pasado? El otro, Rosa, que hubo reunión de jóvenes acá, se quedaron a comer, presentando, teniendo ideas de proyectos que Dios ha puesto en el corazón de ellos para empezar a trabajar en este año. Y así como Dios pone algo en el corazón de una persona para que empiece a trabajar y para hacer su voluntad, también el diablo se levanta tratando de frenar todo esto. Después hay que orar por los maestros de la escuela bíblica. Ustedes se creen que el diablo no sabe que cada niño que es rector por la palabra de Dios es uno menos para el lado de él. Entonces va a tratar de atacar a los niños, a la familia de los chicos, a los maestros. Hay que orar por todos. Los jóvenes también, cuando quieran levantarse para hacer algo, seguramente se van a levantar cosas que traten de pedírselo, así que están orando. Anoche les desafío a los chicos a que nos hagan conocer también cuáles son los proyectos que se van a ir poniendo en marcha, para que uno sepa por qué están orando. A lo mejor uno tiene algo ahí que puede servir para que ellos puedan llevar adelante esto, puede estar orando también acordándonos con esto. Así que trabajo hay. Lo que hay que hacer es, como hizo Josué, tomar una decisión. Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora vos tenés la responsabilidad. Josué habrá hecho como dijo recién a la cláusula, pero por lo que vimos después, tomó la decisión de seguir y de hacerse cargo. El tema es que también Josué podría haber dicho, no, mira, dejame, yo me quedo en mi casa, jugar a la play, me pongo un poco de tele, hay una tienda mía y que otro se haga cargo. Bueno, Dios hubiera levantado otro. Hoy en día, Dios también a nosotros nos pide que tomemos decisiones, no solo de lo que diariamente vivimos, sino también en cuanto a ser parte de su obra. Y en nosotros está decir, no, Señor, mirá, manda a otro, yo no puedo, o así como Josué te ve. Aunque me parece que no sé, qué sé, bueno, yo tomo la decisión y le creo al Señor. En nuestra vida siempre vamos a tomar decisiones. Fíjense en lo que pasa cuando tomamos decisiones y lo que afecta. Eclesiastés 11. Ahí vamos pasando Proverbios. Eclesiastés 11:9. El 9 dice, alégrate joven
en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y en el 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acá cuando habla de joven no es para que lo más grande diga: bueno, es para el joven. Fíjense que Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: tú, joven, qué sé yo, tenía 40 años, pichón. Así que cuando yo digo que soy joven, soy bíblico cuando hablo de eso. No es general, sino que estoy siendo bíblico. Y acá cuando dice: aléjate, joven, quiere decir cuando todavía tenemos la fuerza, el vigor para hacer cosas. Porque van a llegar los años que podemos decir malos, que es cuando uno ya está medio que ya no puede moverse como antes, y si uno no ha hecho las cosas bien antes, van a llegar esos años malos donde uno no se va a sentir plenamente lleno. Fíjense lo que le pasó. ¿Recuerdan la historia del joven rico que le pidió la herencia a su papá? ¿Qué le pasó? Dice que él estaba cansado, le pidió la herencia a su papá, fue y se la gastó en lo que a él le parecía. Hasta que en un momento después que perdió todo, se dio cuenta y volvió arrepentido al padre. Nosotros muchas veces lo único que nos falta para parecernos al joven rico es la herencia, o un papá con plata. Porque la filosofía de vida muchas veces la tenemos, ¿o no? Por ahí andamos con la vida como esa canción que dice: voy de boliche, boliche. No es de mi época la canción, yo la escuché en Volver, pero más o menos andamos con esa filosofía, ¿no? Nos gusta el bochinche, nos gusta todo eso, que nos distrae, que nos hace bien, pero a la larga, como el joven rico, esas cosas nos terminan haciendo mal. Tomamos malas decisiones de jóvenes que terminan afectando nuestro futuro. Fíjense en una historia bíblica y fíjense en cómo las consecuencias de una mala decisión aún hoy perduran. Ustedes lo conocen por leyeron sobre Abraham. Abraham Dios viene y le dice: yo te voy a dar un hijo que va a ser de tu esposa, que va a ser tu descendiente, y de él vas a tener un montón de descendientes. Bueno, como Dios le dijo y pasaron los años y no venía, ¿qué hizo? La esposa le dice: che, tengamos un hijo con nuestra sierva que va a ser como nuestro. Entonces agarró y tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Ismael. Después que nació Ismael, vino Isaac, que es el hijo de la promesa. Bueno, fíjense en que esa mala decisión que tomaron de querer tener un hijo, de la descendencia de Ismael desciende lo que es el pueblo árabe hoy, y de la descendencia de Isaac desciende lo que es el pueblo judío. Hasta hoy esos dos pueblos se están peleando. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera esperado, Ismael no hubiera nacido, no hubiera habido tantos conflictos? Desde que yo tengo memoria que estos pueblos se están peleando siempre. Porque una mala decisión, aún hoy, 2000, 3000, 4000 años después, todavía sigue habiendo disputas por una mala decisión. Y así todo, Abraham fue un hombre que anduvo con Dios, que habló con Dios y todo lo demás, pero no lo libró de tomar una mala decisión. Nosotros también en nuestra vida, aún buscando al Señor, tenemos que tener cuidado de no tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque el día de mañana acarrea consecuencias. Hoy en día, hace un tiempo acá estaba leyendo sobre, ¿vieron lo que son los nerds, que le llaman? O los tragas, que nosotros le decimos acá en el colegio. Muchas veces los que son más jodones, los piolas, que van a los boliches, que se ganan todas las chicas y que son populares en el secundario, son los piolas, digamos, en el momento. Pero todos esos que eran los tragas, los nerds, hoy en día son los que están manejando el mundo, según una encuesta que he hecho en la revista. ¿Por qué? Porque estos se quedaban a estudiar, leían los libros, aprendieron computación y qué sé yo. Hoy están manejando los medios de comunicación, están manejando todo lo que tiene que ver el mundo. Y los piolas están trabajando para ello. Entonces, malas decisiones que se toman de jóvenes afectan el futuro. Y nosotros tenemos que tener cuidado de tomar decisiones, sobre todo cuando somos jóvenes y sobre todo cuando tenemos familia. Porque cuando soy joven la decisión me afecta a mí. Cuando ya tengo familia, me afecta a mí y a mi familia, que Dios me ha encargado que me cuide. Entonces, tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos y siempre llevarlo a los pies del Señor. Diciendo al Señor: lo que voy a hacer, ¿está bien o está mal? ¿Me va a beneficiar o no? Muchas veces el beneficio es ahí cortito, viene rápido, pero a la larga nos trae dolor de cabeza. Sepan que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que toda decisión que tomemos, simple, grande, chica, lo que sea, llevémosla a los pies del Señor. Acá Dios le dice a Josué: sé valiente. Y ser valiente no es no tener miedo, sino saber manejar el miedo ese.
Dicen que cuando uno enfrenta a un perro no hay que demostrarle miedo, pero por dentro tiene ganas de salir corriendo. Ser valiente es saber manejar el miedo. Y el miedo se nos viene muchas veces, miedo a lo que nos pueda pasar o a pasar vergüenza. A veces tenemos que ir a orar por un enfermo y ¿qué pasa? Tenemos vergüenza de que no así que no solo que ore y que no se sane, sino que se muera. O que qué sé yo, si te dicen, che, anda, a veces se resucita ese. Y ahí empezamos a pelear con todas esas cosas. Aquí el testimonio de un hermano que dice que una vez querían hacer algo en el patio de la iglesia, estaban allá en la ruta 9, y se veía un tormentón de aquello. Y dice que el hermano dice, no, vamos a orar para que el Señor saque la tormenta y podamos hacer la actividad en el patio. Y empezó a orar el hermano a reprender la tormenta. ¿Cómo habrá sido el resultado? Que casi le tuvieron que tirar un salvavidas, porque se estaba ahogando en el patio. Pero así todo, tendríamos que preguntarle en el día de mañana a ver en qué lo ayudó esto. Pero por lo que yo veo hoy, no le voy a contar quién es, porque es pastor y bueno, esas cosas, pero el hermano este aún sigue orando con fe y hay testimonio que todas esas cosas nos ayudan a crecer. Pero hay que pagar el precio, hay que ser valiente. Muchas veces Dios nos va a permitir a veces como pasar vergüenza, pero ¿por qué? Porque quiere saber a dónde está nuestro corazón. Y así como Josué en un momento le dio toda la responsabilidad, ¿saben por qué le dio la responsabilidad? Porque sabía cómo era el corazón de Josué. Dios nos va a capacitar para toda obra que Él nos mande a hacer, pero siempre y cuando encuentre en nosotros un corazón dispuesto. No va a ser que Dios me va a decir, necesito uno para que vaya a orar al hospital, entonces va a venir y me va a tocar el corazón para disponerlo, para que yo vaya a orar al hospital. Dios antes me va a ir probando y a veces me va a hacer pasar esas vergüenzas para saber dónde está mi corazón. Y fíjense, cuando le da la tarea a Josué, fíjense dónde había estado el corazón de Josué antes. Vamos un poco a la historia. Éxodo 17. Con esto lo vamos a ir cerrando. Éxodo 17, vamos a leer del 8 al 13. Entonces vino Amalek, Éxodo 17 del 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Cuando uno lee la historia, bueno, el protagonista es Dios, que es Dios el que hace la obra. Pero uno se centra en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque él levantaba la mano, el pueblo de Israel vencía. Él se le bajaba la mano, Amalek vencía. Pero el que estaba peleando abajo, ¿quién era? Dios estaba peleando, pero físicamente, ¿quién estaba peleando? Josué. Él es el que estaba ahí peleando. Sin embargo, acá como que el mérito se lo lleva a Moisés porque él levantaba la mano y bajaba la mano. Y nos centramos en esa parte de la historia. Pero Josué estaba peleando. Desde el anonimato, no siendo tan brillante, se lo nombra, pero no siendo tan brillante, estaba peleando. Fíjense cómo se ha ido el corazón de Josué. Sigamos Éxodo 24:11. Cuando nosotros decimos que Dios llama a una persona al monte y él estuvo 40 días y ahí después el rostro le resplandecía, ¿de quién se acuerda uno? De Moisés. Sabemos que Moisés estuvo 40 días, bajó cuando estaba en el desierto de oro y después se enojó y volvió a subir 40 días más y estuvo allá arriba. Todos nos acordamos de Moisés, pero fíjense en el 11 que dice. Perdón, 24:13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Fíjense, desde el anonimato, Josué seguía acompañando a Moisés.
Moisés es el que levantaba y bajaba, pero Josué es el que peleaba. Moisés es el que subía al monte, pero Josué lo acompañaba. Fíjense en Éxodo 33:11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero, ¿qué dice? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Con quién hablaba Dios? Con Moisés. ¿Pero quién no se apartaba del tabernáculo? Josué. Fíjense un poquito más adelante, número 14. Vamos a leer desde el 6. Aquí estaba cuando vuelven los 12 espías, dice que había gigantes en la tierra, que no iban a poder, y el pueblo hablaba de apedrearlos a todos, y qué sé yo. Dice, Números 14:6, y dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, está hablando Josué acá, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Fíjense, él se fue en contra de la mayoría. Aun cuando lo querían apedrear, él se mantuvo firme en su postura y le creyó a Dios. Entonces fíjense cómo estaba el corazón de Josué al momento que Dios le pide que se haga cargo del pueblo. Como leímos al principio, él peleaba aún desde el anonimato, que todos se llevara la victoria, la honra, digamos. Subió al monte cuando aún Dios hablaba con Moisés, pero él estaba. Cuando Dios hablaba en el tabernáculo con Moisés, él estaba y no se iba. Y cuando hubo que ponerse ahí al frente, él se puso y defendió lo que Dios les había dicho. Fíjense, a veces o nosotros podemos estar en esa postura. Quizás hoy en día el pastor es uno aquí, hay gente que está a cargo de ministerios y vos estás ahí. Pero tenemos que copiar el ejemplo de Josué. Él estaba, Dios no hablaba con él según lo que parece, hablaba con Moisés, pero él estaba. Algo quería buscar, algo quería pescar. Pero mientras tanto Dios fue preparando su corazón desde el anonimato. Él invirtió tiempo en privado para estar cerca de Dios. A donde Dios estaba, él iba. Moisés subía al monte, él iba. Moisés estaba en el tabernáculo, él estaba. Había que pelear y Moisés estaba allá con toda la presencia de Dios, pero él estaba peleando. Ustedes también tienen que copiar, todos tenemos que copiar este ejemplo. Quizás no tengamos una actividad visible delante de la gente, pero es porque a lo mejor Dios está preparando nuestro corazón. El rey David, antes de ser rey, tuvo años y años, dice que se tenía que arrastrar en el barro, tenía que andar en el desierto, andaba metido en cuevas, comía lo que podía. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba preparando el corazón de David para ser rey, como Dios le había prometido, pero pasaron años hasta que eso fue. Toda esa época de anonimato, de sufrimiento, fue preparando su corazón para saber manejar el pueblo de Dios. Todo esto que Dios fue haciéndole vivir a Josué fue porque estaba preparando su corazón para darle una responsabilidad más grande. Hoy en día cada uno de nosotros tiene eso mismo. Quizás estamos, como decía recién, desde el anonimato. Quizás venís para apoyar la escuela bíblica nada más que sirviendo el té. O por ahí ayudándole a acomodar las cosas, no importa. Estás cerca de donde está la presencia de Dios. Y el día de mañana, cuando haga falta, Dios te va a levantar. Porque si Dios no viene antes, algún día el pastor de acá se va a ir. O quizás Dios nos llame a trabajar en otro lado, nos mate en otro lado y el pastor no va a estar. Entonces cuando hay un enfermo, no, pues pastor, venga, ayúdenme porque hay que orar por un enfermo. Pastor, hay que dar una palabra. Dios te va a estar preparando de acuerdo al tiempo que tú invertiste en primero. Entonces hay que pagar ese precio, de ponerlo y decir: Señor, donde tu presencia está, ahí quiero estar.
No solo acá cuando venimos a la iglesia, sino en casa, decir, apago la tele y me pongo a orar. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Apago la tele y digo, dejo otra distracción y me pongo a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Y va a llegar un momento que donde vos te muevas, la presencia de Dios te va a acompañar. Y van a pasar cosas grandes. Anoche hablábamos de Wilkerson, creo que es, de que dicen que caminaba, y cuando él iba caminando, no iba orando, iba caminando, la gente se manifestaba, se caía, pasaban un montón de cosas. ¿Por qué? No porque él era algo especial, sino porque había pasado tiempo en la presencia de Dios. Nosotros también, mientras pasemos tiempo en la presencia de Dios, a donde nos movamos, la presencia de Dios se mueve. Y ahí cuando tengamos que orar por un enfermo, no vamos a tener vergüenza. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos va a dar respaldo y autoridad. Cuando tengamos que hacer un montón de cosas, le vamos a creer primero al Señor antes de lo que nos muestren nuestros ojos. Así que yo los animo. Dios a lo mejor hoy, en este día, nos está preparando. Quizás no sean visibles, pero está viendo cómo está nuestro corazón. Y cuando encuentre un corazón dispuesto, ahí nos va a capacitar para hacer toda la verdad. Los chicos de la música, por favor, que pasen. Como decíamos al principio, solamente Dios nos pide que nos esforcemos, que nos seamos valientes y que nos dice que meditemos en el libro de Dios, ¿cuándo? De día y de noche. Eterno, mas conmigo estás, perfecto, mas gracia me das, favor.